pecaminoso construido por todos los gobernantes y Satanás, por el príncipe de este mundo que es el personaje de Satanás que está enfermando las mentes en la sociedad. Y hay cristianos todavía involucrados en ello, sabiendo que desde el momento que conociste a Cristo, Él te ha puesto en el centro de su bendición. Todas las promesas que la Biblia habla para cada cristiano son tuyas, pero si permaneces en el centro de su proyecto de vida. Pero el hombre está fuera del proyecto de vida. Se salió. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 20 y 21. Romanos capítulo 6, versículo 20 y 21. Leámoslo de abajo para arriba. Primero el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hablando de la vida pasada, del hombre sin Dios, del hombre muerto. Dice Pablo a los romanos, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cómo se vestía usted, mi hermana, antes sin Cristo? Bueno, hay quienes todavía se siguen vistiendo con minifaldas y todas escotadas en las iglesias, las hermanas, y los hombres todos apretaditos y todos gusanitos por ahí. Yo no tengo fotografías del pasado, pero por ahí han quedado algunas y a veces cuando las veo, es una vergüenza, hermano. Nunca las han visto. Por ahí la vez pasada alguien vio una, me parece. Pues estaba bien borracho y con el pelo hasta acá. Y qué vergüenza, hermano. ¿Quién se puede vanagloriar de esa vida pasada? Pablo dice que es vergonzoso. ¿Qué fruto teníais antes? Y cuando uno se convierte, a la gente le cuesta creer que nos hemos convertido. Y la evidencia es el cambio. Porque si no cambias, no le digas a la gente que ha recibido a Cristo. Porque el entrar en el centro de el recobrar vida con Cristo es abandonar la vida pasada, de la cual todas nuestras acciones y hechos nos causan vergüenza. Ladrones, asesinos, prostitutas y prostitutos, delincuentes, eso éramos. Y eso es vergonzoso en la vida pasada, porque el fin de ellas, ¿qué cosa era? La muerte. La muerte. Hoy vamos al versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia de Dios. La gente que no tiene a Cristo, ellos no tienen por qué estar preocupados por la justicia moral. Ellos que vivan así, hermano. Usted no se asusta porque ve a un homosexual medio desnudo parado en la calle besándose con otro hombre. Ellos no tienen nada que rendirle a la justicia. Pero uno de nosotros sí. Somos llamados a vivir, a abandonar esta vida y a vivir en el centro de la voluntad de nuestro Señor. Amén. Entonces, con este panorama que Pablo muestra en estos versículos, nos invita a que podamos reflexionar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo nos muestra, mis hermanos, lo que el hombre es por naturaleza. Se recuerda que cada vez que hablamos de que el hombre tiene dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, o sea, en la cual Cristo nos encontró. Y luego nos transforma y nos da una nueva naturaleza espiritual. Pero el tigre sigue echado ahí. El tigre se quiere levantar todos los días. La tigresa, la leonesa esa quiere a sacar las garras todos los días. Y entonces llevamos la vida del gato. Si usted tiene un gato en casa, los gatos se dejan acariciar. Y si usted le agarra la manita esa al gato, parece una esponjita. Porque esconde las garras.
Pero cuando el gato, ellos siempre afilan sus garras, de repente se van y encuentran un tronco de árbol y comienzan. Ahí no meta usted su mano, porque le dejará los surcos. O cuando el gato se cansó de que usted lo está molestando, esa mano suave esconde unas garras grandes dentro, porque el gato viejo está echado ahí. La gata esa sigue ahí, hermano. Esa naturaleza antigua de la cual Cristo nos encontró. Entonces Pablo nos hace entender quiénes éramos nosotros por naturaleza. El evangelio no es una religión más. No es un club en el cual yo me puedo reunir y porque pertenezco y porque voy, porque soy socio. Pues. Creer que tengo beneficios por ser socio a esa comunidad. Si como la iglesia no es un club de socios, la iglesia la integran los llamados, los sacados del mundo, los que han recibido una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y hoy nos encontramos acá gracias a la gracia de Él. Y a esa naturaleza, que le valga que soy cristiano. Si un día Dios nos diera permiso, 1 hora de dejar de ser cristianos, hermano, y ser como antes, yo me fuera rápido a comprar una pistola y unas 2 granadas. No, porque así andaba, y andaba mi pistola y mis granaditas por ahí, por cualquier cosa. 1 hora nada más. No, que mira el pastor, que mira cómo es. No, que mira la hermana, qué carácter que tiene, pero dale gracias a Dios. Que es un carácter moldeado ya por esa nueva naturaleza. La hubieras visto como era antes. Ya te hubiera agarrado de las mechas y te hubiera pegado una sacudida. Hay mujeres que no aguantaban 12, se iban rápido. A la melena, y al piso. No, ya no volvemos como cultura europea. La cultura europea se gritan en la cara, no se hacen nada. Hoy tenemos guerras santas, le digo, discusiones santas. Pero gracias a Dios, hermano, que hay una naturaleza espiritual que nos detiene, nos priva. Pero es lo que Pablo está diciendo. Recuérdate quién eras antes. No hay nadie que venga a alabarse delante del Señor. ¿Dónde está el hombre que pueda cuestionar a Dios o pueda hablar en mal o decir por qué yo y por qué acá? Recuérdate quién eras, dice Pablo. Tú eras un cadáver. Entonces Pablo nos lleva a que el hombre entienda esa naturaleza, lo que puede ser y lo que puede ser, no solamente lo que era por naturaleza, sino lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. Bendita gracia, hermano. Por la gracia de Dios, hermano. Hoy usted puede criticarme gracias a su gracia. O yo le puedo decir sus cosas en la cara y usted se me queda viendo y dice que le valga que es pastor y que yo soy cristiano. Hoy casi siempre terminamos, lo amo en el amor del Señor, pero te quisiera decir otras cosas. Las hermanas esposas por ahí se quedan mudas en la cocina soportando lo que le dijo el esposo. Por eso el pastor decía hoy, no dice las malas palabras, pero las piensa. ¿No es verdad? No, hermano, no tenga vergüenza. Se le cruzan de vez en cuando y a veces se le chispotea. Se le salen porque ya no pudo más. Cuando se acaban con la paciencia nuestra, se levantó la tigresa esa, desbarató todo. Porque hay 2 naturalezas. Entonces, Pablo nos lleva a entender que el hombre por naturaleza es malvado, es bandido. Eso éramos, dice, pero puede cambiar nuestra vida. Podemos llegar a ser algo mejor por la gracia de Dios. Entonces Él nos conduce por las profundidades del pesimismo del hombre, porque es pésimo el hombre en todo lo que quiere crear, hermano. En todo lo que quiere crear.
cualquier necesidad que el hombre pueda ver. Usted ve ahorita que los hermanos ucranianos tienen necesidad. Hay una cantidad de asociaciones ayudando. Pero si un día un ucraniano de esos se vuelve en contra de ellos, le van a sacar hasta la última galleta que le dieron. No vayan a decir nada acá en Italia, ¿eh? Que gracias a nosotros estás acá, te van a decir. Cuando Putin te botó de allá. Porque el hombre ayuda, pero no ayuda por amor. Ayuda sentimentalmente. Esperando que por si acaso él se encuentra un día en necesidad, tiene algo comprado. En cambio, lo que Dios nos demanda a nosotros es hacer las cosas no con interés, sino desinteresadamente. De repente me ayudaste y cuando estés necesitando ayuda, yo solo voy a pasar y no puedes decir nada, porque no ayudaste para que te dieran. Lo hiciste por amor. Qué gran diferencia, ¿no? Entonces, el pesimismo del hombre es lo que Pablo está diciendo. Estabais muertos en delitos y pecado. A veces no llegamos a considerar quiénes éramos nosotros en Cristo. Yo me voy de la iglesia, yo me voy al mundo, yo hago acá. Porque nunca nos hemos dado cuenta que nosotros éramos cadáveres apestosos. Y que el mundo, por muy pintadita que ande la gente, mi hermano, y por muy a la moda que se vista, la Biblia sigue diciendo que por naturaleza están fuera de la voluntad de Dios y son personas corruptas que van camino a la perdición y a la muerte. No hay nada planificado en este mundo que nos lleve al éxito, a conquistar algo grande, algo eterno. No hay nada, solo lo de Cristo. Estabais muertos en delitos y pecados. Pero no solamente nos dice nuestra naturaleza, sino que Pablo en estos 10 versículos también nos saca y nos lleva a las alturas de la gloria de Dios. Porque dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Esa porción que leímos está diciendo esto. ¿Quiénes eran por naturaleza? Muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo te encontró, te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros por fe estamos sentados en lugares celestiales. Aunque me encuentre en el centro de la miseria, de la crisis, yo tengo una fe en mi naturaleza nueva y tengo un Dios poderoso que todo lo puede y seguiré confiando y algo va a suceder. ¿Por qué? Porque estoy en el centro de Dios. Estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. O sea, nos saca de la miseria, de la vida pordiosera, de la vida pestosa y nos transforma, mis hermanos, y nos lleva a sentarnos juntamente con Él. Pero Pablo nos hace ver las dos cosas. Nunca se crea la divina garza. No, porque la garza iba caminando. La garza es un pájaro bien alto con unas patas bien flacas. Entonces la garza siempre camina bien con las grandes patotas. Y por ahí un garzo le tiró un piropo. Y le dijo, qué lindas piernas tiene doña Garza. Y ella le dijo, y esto es que he estado enferma. Y la garza nunca ha tenido buenas piernas. Parece que la parte de acá es igual que la de arriba, o es más grueso acá que arriba. Pero ella se la creyó, y esto es que había estado enferma. No, hay personas que se creen, mire, yo tengo carro, yo tengo auto, yo tengo acá, y evalúan su santidad, su relación con Dios por el materialismo, y no tiene nada que ver. Hay cristianos que están durmiendo debajo de un puente, y si Cristo viene, se van a ir con Él. Y hay quienes pueden ir manejando el mejor Ferrari y se van a quedar, porque no estaba valorado por las cosas materiales que nosotros tenemos. Gloria a Dios si llegan, hermanos. Pero si no llegan, lo importante
es que nosotros podamos ver que Él nos sacó de donde no éramos nadie y nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Como que nos obligó, nos hizo sentar. Nos tomó y dijo, salga de ahí, siéntese acá. Casi a la fuerza. Aún la Biblia dice que al pecador hay que forzarlo a que entre. De tal manera, amado Dios, al mundo que a la fuerza casi está llevando a la gente al cielo. Y aún ofreciéndonos vida eterna. Hay quienes nos estamos bajando del ¿qué? Ya no es tren ni yate. Hoy, ¿qué cosa es? Pongámosle un misil ya. El misil del evangelio se va. El carro están haciendo la máquina del tiempo. ¿Sabía usted? ¿Sabían ustedes que están creando el tren más veloz del mundo, que en una hora usted puede estar de acá a Europa a Estados Unidos? Ya existe en China un tren veloz. Y usted de repente acá conoce la flecha roja. Pero ese de acá a los Estados Unidos, usted más va a tardar en entrar que en estar allá. Eso es tremendo, ¿no? Todo lo que el hombre puede inventar. Y Él nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Lo que somos por naturaleza. Cuando hablamos de esta naturaleza, tanto mundanos como pecadores, casi siempre pensamos, los cristianos llegamos a la conclusión y pensamos, creo que de verdad tengo algunas áreas en mi vida que necesitan cambiar. Nosotros somos un poquito más conscientes. Pero hay personas que definitivamente se imaginan que ellos no necesitan cambios, tienen un buen corazón. Hay gente que se considera que ni necesidad tenía de la salvación ni de Jesús. No, porque mencionan algunos cuantos vicios. Yo no tomaba, no fumaba, no salía. Como que si la Biblia dice, solo estas 3 cosas hacen los hombres malos. No, hay otro de fondo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva, hermanos. Pero hay personas que se consideran tener un buen corazón y están haciendo o harían cualquier cosa para manifestar eso que ellos creen. El hombre quiere demostrar que es bueno. Usted va a ver a los políticos haciendo guerra y salir en las pantallas de la televisión así bien parados, así, no, es que tanto amamos a ese pueblo, por eso estamos haciendo esto. ¿Cómo los queremos, hermano? Los partidos políticos ofrecen y el corazón, oye, el corazoncito ese, ¿cómo es que lo hacen? Yo no, me voy a inventar uno de rojo ya para traerlo acá. Les amo. Porque tratan la manera de demostrar, tienen un buen corazón, pero no es verdad. El hombre sin Dios no puede cultivar nada por su propia fuerza, por mucho que pretenda. Y nos sucede a nosotros los cristianos, medio nos apartamos del centro de la voluntad de Dios y nosotros nos volvemos medio soberbios, orgullosos, pendencieros, criticones, murmuradores, molestos. Allá en mi país, más que en mi país, mi mamá, cuando de repente medio nos tocaban y llorábamos, oye, si parece una nigua. No sé qué es una nigua, pero sí, me parece que es un animalito rojito, como que vejiguita, y usted lo toca y ¡pum!, se explota. Entonces hay gente tan delicada que usted, si lo toca con un pétalo de una flor, se enoja. Uno tiene que tener el temperamento para tratar con diversas personas, porque Jimmy es de una manera, el otro es de otra manera, la otra. Allí me voy y le digo sin vergüenza al otro, no, tengo que pensar cómo, porque si no se me hace un berrinche. ¿Sabe usted que hay cristianos que se van de la iglesia porque el pastor no les saludó? Demasiado sensibles. Y para encontrarse en una posición así de sensible, quiere decir que la persona se encuentra lejos de Dios.
Porque yo a usted, hermano, pienso que lo amo. Pero si usted ni me saludan, ni se acuerdan de mí, ¿verdad que no se acuerdan de mí? ¿Sí se acuerdan de mí? Ayer fue el Día del Padre. Yo estoy en Italia. Ahora, si usted me dice que es italiano, se lo voy a recordar cuando sea el otro. Porque no es cuestión de la fecha. Es cuestión del corazón. ¿Verdad que no se acuerda de mí? Pero decía un hermano, decía un pastor, a nosotros nadie se acuerda, pero no te vayas a olvidar del día de ellas. Yo, como no se acuerdan del mío, no me acuerdo del de ellas tampoco. Se nos olvida, hermano, se nos olvida el afecto, el amor. No voy a creer que me estoy poniendo melancólico, sentimental, porque no, yo solo para hacerle ver que se le olvida. Ya. Esperemos que el próximo año esté pendiente. ¿Qué somos? Eso somos, ¿verdad? El hombre pretende, pero el no tener un diagnóstico correcto es lo que es el origen de toda la gravedad de la situación del hombre, el diagnóstico. Nosotros tenemos el diagnóstico correcto que Pablo nos muestra en la palabra de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra enfermedad, pero puedes cambiarla. ¿Cómo? Entregándote a Cristo Jesús. Pasas de la posición de maldición, de corrupción y te sientas en lugares celestiales juntamente con Él. Tenemos un diagnóstico en nuestra mano. Hay de aquel que va al médico y el médico le deja un tratamiento y no lo sigue. No, yo por fe me voy a sanar. Nosotros queremos que las cosas acontezcan así de la noche a la mañana sin procesos, tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Todo malestar descubierto en el cuerpo, el doctor, el médico le hace un chequeo y le da un diagnóstico y le dice, tú tienes esto, pero lo puedes curar con esto. Tienes que ir a caminar 2 horas todos los días. Ya mejor me muero, dice. Muérete. ¿Usted cree que el doctor le va a hacer más? No, si el doctor ya se echó a su consulta a la bolsa. Y doctor, me estoy muriendo. Está tomando el medicamento que le dije. No, muérase. Tienes el diagnóstico. Tienes el diagnóstico. Y cuando se tiene el diagnóstico correcto, mis hermanos, hay mayor condenación. Porque usted no pudo estar sentado en una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios y se le dijo que el único medio para ser salvo es Cristo Jesús y que la condición nuestra era muertos en delitos y pecados y con Él podemos cambiar de posición. Ese es nuestro diagnóstico. No, pero yo quiero vivir a mi manera. Cuando nos presentemos delante de Él, vamos a recibir el juicio. Dios va a tener más misericordia de los que no le conocieron que aquellos que pretendieron haberle conocido. Ay de ti, Capernaum. Así le dijo a la ciudad de Capernaum cuando estuvo en la tierra. Porque voy a tener más misericordia, le dijo, por Corazín y las otras ciudades que por ti. Porque tú has sido testigo de mi ministerio público, del poder de mi Padre, de los milagros que yo quiero hacer, pero no has querido. Dejarás de ser ciudad. Y hasta el día de hoy es una ruina Capernaum. Por eso es que nosotros estamos en serios problemas con Dios. Porque el hombre, decía Pablo a los romanos, porque el hombre que vivió sin Cristo, pues no tenía ningún problema con la justicia. Porque él no le debe nada a la justicia. No tiene que rendir cuenta. Si acá entra un borracho, hermano, sin haberse convertido, yo no lo voy a meter en disciplina.
Pero si uno de ustedes un día parece así, se va en disciplina al cielo. Porque al que no lo conoce, no tiene por qué rendir cuentas. Pero al que le conoce, hermanos, tiene que venir a juicio delante del Señor. Entonces, el diagnóstico es importante, y cuando el diagnóstico no es el correcto, entonces la situación del hombre, ¿verdad?, es lo que le está llevando a tomar medidas incorrectas. Si nosotros vivimos haciendo cosas incorrectas, es que no nos hemos dado cuenta que tenemos un diagnóstico incorrecto en nuestras manos. Hay un diagnóstico incorrecto, por ejemplo, hay predicadores que le dicen, Dios lo único que quiere es tu corazón. Tú puedes vivir como tú quieras. Y la gente se cree eso. Y vienen a las iglesias y cantan y luego salen y viven como quiera, hacen lo que quieren y no importa, porque Dios lo único que quiere es su corazón. Eso es un diagnóstico equivocado. Con ese medicamento usted no se va a sanar. Usted no va para ningún lado. Pastor predicaba hoy en la mañana hablando del camino, que Jesús es el camino. Y otras veces yo le he dicho, Jesús no es un camino de pisar, es una metáfora. Lo que él está diciendo es, yo soy el único medio para que te salves. El único medio, no tienes otra opción. No, pero las religiones del mundo me presentan varias opciones. La Biblia está presentando una sola opción, Cristo Jesús. Nadie vendrá al Padre, dijo él, si no es por mí. Y todos los demás, déjenlos a un lado, que no sirven. Él es el único medio. Él es la única vía. Es la única verdad. El hombre no tiene otra opción. Que se agarren de las religiones que quieran, que practiquen las religiones que quieran. Esas opciones las han creado los hombres, pero no Dios, no la Biblia. Tenemos una sola opción. Y dice, sigamos ahí en la porción que estábamos muertos, pero dice que Él os dio vida. Y esto habla de la resurrección. Y hay que describir esa resurrección. ¿Por qué? Porque Él os dio vida. O sea, al encontrarnos con Cristo es lo que nos ha hecho a nosotros vivos. Por eso es que esta nueva vida en Cristo tiene otras características diferentes a la vida normal. Porque en la vida sin Cristo nosotros éramos medio raros, melancólicos, sentimentales, emocionalistas. Llorábamos por todo, nos dolía el pelo, nos dolían las uñas, por todo. Pero en esta vida, en Cristo, es diferente. Tanto así que esta nueva vida tiene manifestaciones del Espíritu de Dios. Tiene gozo permanente. Y a veces lo cantamos, el cristiano no puede estar enojado. Si medio se molestó, usted está dejando de ser cristiano. No se puede enojar uno. Tenga cuidado, porque el cristiano no puede estar enojado. Sí, se puede alterar, pero no permanezca así. Porque entra en un territorio que no es la nueva vida en Cristo. Y así lo expresa Santiago. Dice, no dejes que el sol se ponga en tu enojo. Vaya a resolver esa cosa rápido, sin perder la santidad. Porque dice, sigue la paz con todo y la santidad. Porque hay quien por hacer la paz pierde la santidad. Si quiero hacer paz y pierde la santidad, dice, no, sigue la paz sin romper el vínculo de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay que describir esto de que el Señor os dio vida, porque la Biblia dice que estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos. Miren al hermano que está dormido, similar. Muerto. Y un muerto
¿Está muerto en qué? En delitos y pecados. O sea que era ¿qué? Esclavo. Nuestra muerte procedía de ser esclavos de un sistema de vida construido por Satanás. Eso nos lleva a nosotros a ser esclavos. Los esclavos del pecado que no reconocen la necesidad de la justicia. La esclavitud es eso, no reconocer la necesidad de la justicia, sino que se abandonan en el proceso de la inmoralidad hasta encontrar la muerte. Pero ellos no tienen nada que ver con la justicia, son esclavos. Es lo que estaba diciendo Romanos 6:21. Y estábamos, ¿qué? Condenados, porque la paga del pecado es muerte, dice el versículo 26 de Romanos 6. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Pero la del pecado, ¿qué es? Muerte. Si el hombre se aparta de Dios, el diablo rápido le asume, le hace un contrato y le da una justa paga para que usted renueve su soyorno. ¿Y cuál es el pago en esa justa paga? La muerte, papá. La muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que lleva pecado está condenado con la muerte. Entonces, Él nos resucitó y nos dio vida, esta resurrección de Dios. Y esa resurrección, esa nueva vida nos habla del presente, porque para estar presente hay que estar vivo. Si no está vivo, usted no está presente. Se necesita estar presente. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Así está diciendo el versículo 6 de Efesios que leímos. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó. O sea que yo estoy vivo. Y usted también está vivo. Pero estamos vivos en Él. Yo estoy vivo, bien vivo, pero debo estar vivo en Él y para Él. Si yo me salgo de Él, yo no estoy más vivo, yo estoy muerto. El hombre sin Dios que se aparta de Dios, se aleja y entra en la corrupción y se vuelve muerto, camina en la vida, pero es un muerto en delitos y pecados, sus acciones, lo que hace. Porque la única manera que a mí me da vida es que permanezca agarrado, atrapado en Él, porque me resucitó juntamente con Él. Y mi vida presente debe estar consagrada solo para Él. Por eso dice, yo estoy vivo en Él y para Él. ¿Y qué más hizo el Señor? Nos sentó en esos lugares celestiales. Nos dio vida y nos puso en lugares celestiales. Tenemos acceso a las cosas divinas, a las cosas sobrenaturales de Dios. Por fe. Cuando no las alcanzamos, carecemos de fe o estamos un poquito apartados del Señor. Pero Él ha hecho eso y lo hizo por misericordia. Dice el versículo 7, siempre ahí en Efesios 2:7. ¿Para qué nos resucitó y para qué nos sentó ahí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, si estamos hablando, mis hermanos, de la eminente grandeza del poder de Dios, solamente por habernos encontrado muertos y habernos resucitado y habernos sentado en lugares celestiales, pero esto no queda ahí. Hay cosas que todavía no hemos experimentado y que son parte de esta eminencia grandeza del poder de Dios, que la tiene reservada, dice este versículo, para los días venideros. Por eso usted no pierda la certeza de que Cristo viene para levantar su iglesia. Ese cuentecito que parece una fábula. En un abrir y cerrar de ojos, nos sacudimos y vamos volando para la eternidad. Y hay una transformación y llegamos allá parados en las nubes, así.
Cuando uno cuenta eso, el incrédulo dice, usted bromeando está. Por eso los creyentes no creen en el arrebatamiento, porque dicen, ¿cómo será eso que de un momento a otro lo corruptible se queda, se levanta un incorruptible y vuela para el cielo? Los muertos resucitan, va a haber un movimiento en cuestión de segundos y estamos todos parados en las nubes y el Señor esperándonos ahí, con cuerpos glorificados como lo de Él. No, eso no se hace con lejía. Eso no es magia. Eso no lo puede encontrar en Marte, ni en la Tierra, ni en ningún otro planeta. Eso es todavía la demostración de la eminente grandeza del poder de Dios, que todavía está reservado para el tiempo postrero. No solamente ha demostrado, porque ¿qué es lo que pasa? Vea lo que nos enseña en este presente. Lo que pasa es que cuando dice Efesios capítulo 1 versículo 19, que cuando Dios levantó a su Hijo de los muertos, demostró la supereminente grandeza de su poder. Porque dice que el poder del Padre le levantó de entre los muertos. Jesús había muerto, estaba bien muerto, lo habían embalsamado, lo habían metido en un hueco, una tumba que estaba ahí, mis hermanos, y descendió, su alma descendió a las profundidades de la tierra, bien muerto. Él entregó su espíritu, su alma y todo al Padre y murió. Y como todos los muertos que mueren sin Cristo, van a la profundidad de la tierra, que es el infierno. Y la profundidad de la tierra del infierno lo gobiernan las fuerzas infernales, diabólicas, satánicas. Y hay un tormento y todo el que llega allá no puede salir más. Y los demonios y Satanás hacen fiesta y les cae Jesús, el que decía ser Dios. El que decía que tenía el poder para resucitar su cuerpo. Y estaba bien muerto allá abajo. Y el diablo se fue a celebrar con los demonios mayores. Pero lo que no sabía, que al tercer día el poder del Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Y cuando llegó la hora, ese cuerpo que estaba ahí, mis hermanos, amortajado, muerto, comenzó a moverse. Y se despierta. Y se saca unos gritos desesperados, pidiendo las llaves de la muerte, del aguijón de la muerte y las llaves del sepulcro. Y le dijo, muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Todos los demonios estaban escondidos en todos los subterráneos que hay allá en la profundidad de la tierra. Y le dijo al sepulcro, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque aunque si nosotros morimos y nos meten a un sepulcro, cuando Cristo suene, hermano, la trompeta, sus ángeles sonarán, los muertos oirán la trompeta y serán arrebatados por el eminente grandeza, poder de Dios. Porque el poder del Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando se nos muere alguien, no solamente lloramos, tenemos ganas de orar. Y hay que ponerle las manos al muerto, hermano, de vez en cuando. Y estoy hablando de muerto físico, pero usted puede poner las manos sobre el muerto. El muerto que no quiere congregarse, el muerto que no quiere buscar de Dios, el muerto que se ha vuelto soberbio, el muerto que se ha vuelto carnal, que se ha vuelto materialista. Cuando duerma, póngale las manos y dígale, hay un eminente poder de Dios guardado para este tiempo postrero, para los días venideros. Y profetícele. A lo mejor se levanta. Si usted lo cree, se levanta. Porque Dios demostró su poder resucitando a Cristo de entre los muertos. Y cuando nos levantó a nosotros, demostró también la abundante riqueza de su gracia. En el Hijo demostró la eminente grandeza de su poder. Y acá en nosotros demuestra la abundancia, riqueza de su gracia.
abundante riqueza de su gracia. Esta no es una gracia limitada. Esta no es una gracia con amenazas. Esta no es una gracia con condiciones. Porque si fuera condiciones, nos hubiera puesto un precio, pues. ¿Quieres ser salvo? Sí, págame. Págame y te salvo. Por eso aparecieron las indulgencias en la religión. Que era ganancia de los hombres con las indulgencias. Te vendo indulgencias, te hago una misa y vamos a ver si tiramos fuera ese muertecito de allá del ¿cómo se llama? Del purgatorio. Y entonces la gente pagaba sus misas, llevaba sus indulgencias, compraba todas las indulgencias y entre más dinero daba, tenía más derecho a que el alma de su difunto saliera del purgatorio. Pero esta gracia abundante de Jesús no es con condiciones. Solo dice, si crees en mí, eres salvo. Y es abundante gracia, porque alguien puede decir, yo solamente me tomé una cerveza en la vida, pero esta abundante gracia ha salvado al delincuente, al terrorista, al asesino, a quien sea, sin importar la cantidad de pecados. Es una abundante gracia del poder de Dios. Y salva al que pecó poco y al que ha pecado mucho. Con la misma gracia. Y a veces al que más pecó, más le ama. Y el que menos ha pecado, se siente mal. Porque yo era más bueno y no me ama como él. Es que tiene sus preferidos Dios. Y comienzan a cuestionar a Dios. No, la gracia de Dios es abundante, hermano, abundante. Para todos, no importa la condición del hombre, todos estábamos muertos. Quien se tomó una cerveza, quien se fumó un cigarro, quien andaba con 2 mujeres, quien ha matado 5 personas, todos eran cadáveres. En pocas palabras, nos encontramos en el cementerio mayor. Y esta eminente gracia del Padre envió a su Hijo a que fuera a visitar ese cementerio. La cultura italiana, yo veo que les gusta los cementerios. Acá son capaces de ir todos los días a los cementerios a poner flores. Yo le tengo terror a los cementerios, porque no quiero llegar ahí nunca. Y si un día voy a llegar ahí es porque me van a llevar, pero yo solo no voy a ir ahí. Y para asegurarse que no me vaya a salir, les digo que me quemen. El cuerpo muerto, hermano, hagan lo que quieran, véndanlo, métanlo al asta. Ya mi alma está con Cristo, no es problema. La carne, recuerde que es lo corruptible, lo corrupto que queda tirado ahí. El alma salió ya de ahí. Pero la cosa es que estábamos en un cementerio mayor. Y esta bendita gracia, no solamente abundante, poderosa. Porque lo que no pudieron hacer los centros de rehabilitación con el drogadicto, lo pudo hacer esta gracia. Lo que no pudieron hacer los centros, mis hermanos, penitenciarios para cambiar la vida de un delincuente, lo hizo la bendita gracia de Dios. Por eso los hombres se rompan la cabeza. ¿Cómo pudiste cambiar? Por la gracia de Dios. Esta gracia abundante, que no solamente nos ha dado una nueva identidad, sino que está reservada todavía. La gran sorpresa del diablo. Porque el diablo, si tiene armas para pelear y tiene una guerra planificada, es porque la iglesia de Cristo está en la tierra. Pero un día lo va a sorprender Cristo. Porque cuando el diablo diga, ataquen la iglesia voló. Nos fuimos. Y sus bombas y sus misiles van a caer a quien quedó ahí.
Porque le va a sorprender Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios todavía está esperando el momento de levantar a su iglesia y nos vamos a volar con Cristo Jesús. A vivir por un tiempo en el cielo y luego descendemos de nuevo. Pero eso lo puede hacer solo Dios. Eso lo va a hacer el Señor, hermano. En un abrir y cerrar de ojos va a haber un cambio. Y eso las noticias, lástima que si alguien de ustedes se queda no me va a poder contar porque ya no lo voy a volver a ver. No, porque las noticias van a estar en la televisión. Pastor con 30 años de predicar, ahí en Baranzate desaparece con un grupo de personas. Solo 10 nada más. Diga, yo soy el 1, yo soy el 2. Desaparece. ¿Dónde se habrá metido este bandido? Búsquenme. Que nos busquen, no nos hallarán, hermanos. ¿Por qué? Porque estaremos allá en la presencia del Señor. Amén. Ahora somos la evidencia viviente del poder de Dios que señalan hacia la eternidad. Nosotros somos si Dios es poderoso, nosotros somos la evidencia del poder de Dios. O sea que somos llamados ¿a qué? A demostrar a este mundo que Dios es poderoso. Nosotros somos llamados a demostrar a este mundo que Dios es poderoso. La iglesia no debe estar conforme que se muera el enfermo, no. Somos llamados a demostrar que Dios es poderoso. Se va a morir quien se muera por la voluntad de Dios, pero si Dios sabe que se puede salvar, sanar por una oración, la iglesia es responsable. Hay miles de personas que se están yendo al infierno todos los días, pero hay miles de personas que están entrando al redil del Señor por el mensaje, por la predicación, por la iglesia que va a las calles, por aquellos que llevan el mensaje poderoso de Cristo. Hay gente que se está salvando porque Dios es poderoso. Usted no se sorprenda cuando evangeliza y las personas vienen y aceptan al Señor. No fue usted, es el poder de Dios. ¿Qué hiciste para convencerlo? Nada. Ni yo mismo estaba convencido de lo que iba a hablar. Porque cada vez que Dios hace algo, es el peor mensaje que nosotros tenemos. Y cuando pensábamos tener el buen mensaje, no convencimos a nadie. Porque tiene que quedar evidencia que es Dios el que está haciendo las cosas. Entonces, nosotros somos esa evidencia para señalar ese poder de Dios hacia la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Es una vergüenza que un cristiano inicie este camino y se quede a medio camino y sea una vergüenza para los incrédulos. Esto es hasta la eternidad, hasta que Cristo venga. Si nos encontró perdidos en delitos y pecados y nos ha dado la oportunidad de salvarnos hasta que Cristo venga. Aunque pasemos, hermanos, vendavales y tempestades, pero somos llamados a demostrar que yo no estaba emocionado. Aquel hermano que se convirtió y le entró el Espíritu Santo y comenzó a correr por la iglesia y se le sentaba a todo mundo, estaban en una celebración de aniversario y había gente invitada y hasta el síndaco estaba inconverso. Y el viejito danzando llegó y se le subió en las piernas al síndaco. Y el pastor dijo, hoy si nos cerró la iglesia y nos metió presos a todos. Y él siguió danzando y donde quiera que se sentaba la gente comenzaba a llorar y se convertía. Y se convirtió medio mundo ahí en ese evento, hermanos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Pero nosotros somos la evidencia. Y cuando se había convertido, que estaba, ya le va a pasar, porque nosotros somos así, ya le va a pasar, eso dura poco. Así éramos todos cuando nos convertimos. Casi siempre hablamos del primer amor. ¿Se recuerda? Cada vez que vamos a hablar del primer amor, siempre decimos, ¿se recuerda cuando se convirtió? Todos los días en la iglesia, que oraba, que ayunaba, que mi pastor, que mis hermanos, que mis santos hermanos decían, mi santa hermana. Ya le va a pasar, dice uno. Por eso es que el síndaco se levantó y se paró enfrente del pastor y le dijo, ¿usted está seguro que esto es de Dios? Y el pastor medio temblando le dijo, sí. Pastor, ¿usted está seguro que este viejito que se me ha sentado en las piernas y me ha transmitido esto es de Dios? Y el pastor decía, sí.
No, porque si usted me dice que no es de Dios, le dijo. Ya no me recuerdo qué más le dijo ahí. Pero el pastor estaba asustado, hermano. Yo, pero si es de Dios, si es de Dios. Y se convirtió el síndaco de la ciudad. O sea, el alcalde. Porque lo que es de Dios, es de Dios. Pero nosotros somos llamados a demostrar que nosotros vamos camino a la eternidad. Y eso no te va a pasar nunca, hermano. Si tú tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te hace hablar en lengua, eso es de Dios, eso no es por temporadas. No, porque hoy que estamos con mascarina no se habla en lengua. Yo recuerdo que hasta el 2018 algunos hermanos hablaban en lengua en el culto. Hoy tienen miedo de topar la lengua en la máscara. Así que es raro esto, ¿no? Que en esta crisis separaron los dones. Lo que es de Dios no se para. Eso va para adelante. Lo que tenemos que hacer es cultivarlo y vivir para el Señor. Y ahí Él sigue fluyendo, hermano, fluyendo cada día y cada momento. ¿Por qué? Porque es de Dios. Entonces, esa posición presente, esa vida presente nos resucitó y nos ha sentado en lugares celestiales. Dios ha demostrado su grandeza, su abundante gracia, la grandeza de su poder, y somos la evidencia de ese poder de Dios y tenemos que demostrarlo. ¿Qué dice el versículo 7? Siempre de Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 10, porque acaba la tarea. Porque somos hechura suya, o sea, hechura de Cristo. Creados en Cristo, hechura de Dios, perdón, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Nosotros somos la evidencia del poder de Dios. Nosotros tenemos que demostrar que Dios es verdadero, que Dios es real. ¿Por qué? Porque cambió nuestra vida. Nuestra vida sin Cristo era una vida malvada, de malas obras. Pero hoy en Cristo, hermano, solo buenas obras. Solo buenas obras, con mucho amor, pero no como Walter Mercado. Amor de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? No, porque usted dice que anduviese, le está diciendo al otro. Para que ande en ellas. Para que las haga. Para que las viva. Entonces, si somos la evidencia de la demostración del poder de Dios, somos llamados a demostrar ese diseño de Dios. Que Él ya lo preparó. Solo buenas obras. Solo bien, solo bien. Pastor, ya me cansé de perdonar. Siga perdonando, que no le vaya a pasar la de Pedrito, que llegó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Y las contó las 70 veces 7 y regresa. Esto me lo imagino yo. Y el Señor le tuvo que decir, yo no te hablé de 70 veces 7, te dije, es una conjugación de perfección. Sigue perdonando hasta que tú seas perfecto. ¿Cuándo voy a ser perfecto, Señor? Nunca, hasta que yo venga. Estamos llamados, hermano, a hacer solo buenas obras. ¿Sí? De hoy en adelante en la iglesia no van a haber chisme, murmuración, envidia, rencor, críticas, nada. ¿Por qué? Porque usted no fue diseñado para eso. Nosotros fuimos diseñados, somos hechura de Dios y diseñados para buenas obras, para que anduviéramos, que camináramos en ellas. Entonces Pablo aclara en el versículo 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de ¿qué? Dice el versículo 2, ahí está, mire, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Usted sabe que hay cristianos todavía siguiendo la corriente del mundo? Generalmente se menciona casi, lo que más nos ataca ahorita es la vanidad. Es la demostración de lo que nosotros no somos. Y hay un área donde las jovencitas fracasan más, porque andan buscando novio,
Pero al público no se presentan ellas, vienen detrás de una máscara. Porque tienen mucho cuidado del vestuario, del peinado, del maquillaje. Y resulta que cuando las parejas se casan y se van a su hogar, el vestido no sirve. Si no logra conquistar a ese joven, naturalmente no lo podrás conquistar después del matrimonio. Porque el hombre que te aprecia naturalmente, el siguiente día después de casada, que te levantes en la mañana con los pelos parados, él no se va a asustar. Pero el ser humano pretende conquistar con una máscara, no es él. ¿Por qué cree que la cultura musulmana o los países orientales les permiten tener 7, 10 mujeres? A lo mejor cualquiera de las 7 le gusta una. Porque lo primero es que los padres elegían y iba todo el paquete cubierto, hermanos. A Jacob le pasó cuando se acostó con la primera que le habían dado y dice, ¿esta no es? Uy, Dios mío, qué cosa más horrible. Yo no he trabajado por esta. Dice, acá la cultura es así, tú te acuestas con ella, ok. Pero a mí me gusta la otra, otros 10 años, otros 7 años. Los trabajos. Entonces la cultura era así. Y las culturas orientales, occidentales, orientales son así. Entonces, cubierto. ¿Qué va a ir allá? Por eso es que Dios nos llama a nosotros a ser ¿qué? Naturales. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva quedaron desnudos, perdieron su cobertura natural que Dios les había dado. Y entraron en el conocimiento del bien y el mal y vieron su vergüenza y trataron la manera de ser lo que ellos no eran. Entonces Dios nos manda a nosotros a hacer lo que nosotros somos, naturalmente. Naturalmente. No hay mejor muchacha que verla con su pelo normal, sin gel, sin plancha y sin nada. Mire, yo crecí en el campo, hermano. Y allá si usted se encuentra chicas del campo, campo natural. Pero ni saliva en la cara, hermano. No, a veces salivita así porque se me... Sí, en el campo la gente es así natural. Así charraluda, con piojos. Bueno, así era cuando yo crecí, no sé, hoy ya entró esta cosa del mundo allá. Pero en esa vida corríamos todos, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién ha preparado el mundo? Conforme el príncipe de la potestad del aire. Hay un sistema de vida que no cuadra con la vida de nosotros los cristianos. Y yo termino acá. ¿Por qué? Porque si póngase de pie, por favor. Si hemos resucitado con Cristo, debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho. Y si resucitamos con Cristo, no podemos vivir donde otros viven. ¿De qué otros le estoy hablando? De los que no tienen a Cristo. ¿Y quiénes son ellos? Muertos. La gente sin Dios es muerta. Y nosotros hemos sido resucitados por el poder de Dios y no podemos vivir donde ellos viven. Ellos viven con un traje de muerto. ¿Quién tiene ya listo su traje para cuando se muera? Nadie. ¿Por qué? Se llama mortaja. La mortaja es el traje, los vestidos o la sábana con la que preparan a un muerto para enterrarlo. Entonces, si nosotros resucitamos con Cristo, no podemos vivir donde viven los demás, porque ellos son muertos. Y cada vez que usted se pasa con ellos, usted se pone el traje de muerto, la mortaja.
Hay cristianos que todavía viven con la mortaja, que es el vestido, y también las vendas con que los amarraban y los embalsamaban para meterlos ya al sepulcro donde los iban a dejar eternamente. Entonces no podemos vivir con la mortaja. No podemos vivir embalsamado con el traje del muerto. Hoy nos ponemos los trajes del muerto, pero esto porque ropa, ¿no? Se murió el viejito y nos llegan los trajes ahí, bienvenido sea, pero no eran los trajes para sepultarlo. La cosa es que usted no va a ir a un cementerio, va a sacar el cadáver de ahí y róbele la mortaja que tiene. Y con esa se viene el domingo, va a ser su traje dominguero. ¿Quién sería capaz de ir a desvestir un muerto y ponerse el traje de él? Nadie. Entonces no nos vayamos al mundo, hermano. Porque cada vez que nos regresamos al mundo, vamos a cambiarnos. Porque necesitamos ponernos el traje. ¿Se recuerda el traje antiguo que tenía cuando Cristo me encontró? Era la mortaja, no sé dónde quedó, pero ni tanto la voy a buscar. Porque quiero identificarme como un muerto. La gente se va al mundo porque quiere tener una identidad, quiere darse a conocer, quiere ser como los demás. ¿Por qué usted quiere ser como ellos? Vaya a pararse a las 12 de la noche al cementerio y hable con un par de muertos a ver si ellos, que le cuenten la vida de ellos, cómo va ahí adentro. Y a lo mejor le dan ganas de quedarse. No, los muertos salen a las 12 de la noche a conversar. Sí, un borracho estaba pasando y escuchó que tú no eres de este hueco, tú eres del otro hueco. Sí, se asustó y se fue, pero luego regresó, tomó valor y regresó. Y dijo, hay dos muertos que están peleando ahí por el hueco. O sea, tú no eres de este hueco, tú eres del otro hueco. Y se armó de valor y fue. Y hay un hombre sentado en una piañita así de cemento, un borracho que se está botonando la camisa y dice, tú no eres de este hueco, tú eres del otro hueco. Era un borracho que estaba ahí. No era un muerto. Pero hermanos, aunque nos riamos, cada vez que nos apartamos de Dios, vamos a agarrar la mortaja esa. Y nos ponemos ese traje del muerto. Y el muerto, después de un día de muerto, comienza a despedir. Allá en mi país le llaman hijillo, pero es ese olor de muerto, hermano. Chuquilla también le llaman a eso, el olor a sangre, un poco, y eso queda ahí en el ambiente, ¿no? Y usted no se va a poner ese traje nuevo. Así que digámosle al Señor esta tarde, Señor, ayúdanos, porque es mejor el traje que tú nos has dado, traje de príncipe, traje de reyes, de sacerdotes, y nos has sentado en lugares celestiales juntamente contigo. No tengo por qué